No sé si ya se ve mi pantalla. Ya, doctora, ya se ve. Ya. Ah, ok. ¿Ya se ve la presentación? A ver, ahorita le digo. Ya, sí. Ya. Ah, bueno. Ya sí. Nosotros somos Larisa y Citali y vamos a hablarles sobre el capítulo 3 que se llama Grandes Epidemias Históricas. El contenido de la presentación son 6 temas y el primero es la ecología de las enfermedades epidémicas. Aquí nos dan 3 conceptos principales. El primero sería ecología, que fue determinado por Ernst Haeckel en 1866 y pues se basa en las palabras oikos, que significa casa, y logos, que significa estudio. Por lo tanto, la palabra significa estudio de la casa natural o hábitat. En la actualidad se modificó un poco el concepto y significa la ciencia de las interrelaciones del organismo y de las comunidades de organismos con el medio ambiente y con otros organismos. Posterior a esto nos dan el concepto de equilibrio dinámico, que nos dice que es la comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales se encuentran interrelacionados. Es decir, que el ecosistema va a estar influenciado por los seres vivos y los seres vivos van a estar influenciados por el ecosistema. Y pues si cualquiera de estos dos se modifica, pues el otro va a tener consecuencias. El segundo concepto son ecosistemas sanitarios, que están compuestos por la suma de todos los factores que influyen sobre los agentes patógenos y sus hospedadores. Estos van a tener ciertos conjuntos de factores que pueden ser biológicos, sociales, económicos, políticos o culturales, y también pueden influenciar las relaciones con otras especies animales, la densidad demográfica o el modo de vida. Y de ecosistemas sanitarios se derivan lo que son los significados de enfermedades endémicas y enfermedades epidémicas. Una enfermedad endémica se clasifica como una enfermedad que tiene una constante morbilidad y mortalidad, y una enfermedad epidémica es una enfermedad que se altera su morbilidad y su mortalidad, es decir, va a aumentar. Ok, pregunta. Después de esto, ¿mande? Esa es pregunta de examen, digo. Ah, ok. Después de esto nos presentan diferentes formas de reconstruir la historia de las enfermedades. Son diferentes métodos para saber el cómo surgieron enfermedades, el cómo afectaron y pues todos esos aspectos. El primero serían los estudios del hábitat natural de los agentes patógenos. Se va a dividir en 3. El primero son los microorganismos cuyo hábitat es la naturaleza inanimada, y un ejemplo sería la Clostridia, que es un productor de tétanos. El segundo serían los microorganismos cuyo hábitat es un animal, y se divide en 2, que son animales salvajes, y podemos decir que de los animales salvajes surgió la rabia o la tripanosomiasis, y de animales domesticados que surgió la tuberculosis. Y el tercer punto son los microorganismos cuyo hábitat es el hombre. Y en se divide en 2, que son las enfermedades causadas por microorganismos comensales habitualmente inofensivos y enfermedades causadas por microorganismos habitualmente patógenos. El segundo método de estudio son los estudios de las semejanzas entre microorganismos patógenos para el hombre y microorganismos que son huéspedes habituales de los animales. Nos permite suponer el origen de ciertas infecciones humanas y el cómo están relacionadas con la domesticación de algunos animales. Un ejemplo sería que el sarampión pudo haber provenido de algún virus del perro. El tercer método de estudio es el estudio de la forma de transmisión del agente patógeno. También se va a dividir en 3. El primero serían las infecciones agudas, en las que el microorganismo desaparece cuando se produce la circulación y la muerte, como sería en el caso del sarampión o la viruela. Y pues necesita poblaciones grandes. El segundo serían las infecciones agudas, en las que el agente persiste en los convalecientes o en el portador asintomático.
y un ejemplo sería la difteria o la hepatitis, y las infecciones crónicas en las que el microorganismo persiste en la lesión. Y este nos menciona que pudieron haber sido de las enfermedades más antiguas. Como tal no nos da un ejemplo, pero pues nada más menciona eso. Y los últimos dos métodos de estudio son el estudio de las transformaciones ecológicas naturales o provocadas del hombre. Esto es prácticamente el cómo influenciamos en el ecosistema y cómo las enfermedades se ven afectadas por eso, ya que habla mucho de los cambios climáticos, los hacinamientos, la eliminación de residuos y contaminación de aguas, el contacto con animales domesticados, la existencia de cultivos, regadíos, embalses. Y pues prácticamente es eso, o sea, la influencia que tiene ahora sí que el acto humano sobre el ecosistema y cómo el ecosistema se altera y afecta a las enfermedades. Y el último punto, método de estudio, es el estudio paleopatológico de los restos antiguos y la interpretación de los documentos históricos. Este nos permite conocer a más grandes rasgos la historia porque se basa más en antiguos escritos como puede ser la Biblia y también pues en los restos antiguos en el sentido de que los estudian y es la forma en la que se sabe cómo murieron, de qué murieron y pues todo eso. Y finalmente, la historia general de las epidemias. Aquí la verdad estuvo muy largo, pero intenté como resumirlo lo más e intenté poner como que los conceptos más importantes de cada suceso. El primero es el periodo de expansión de la antigüedad clásica, que va del siglo VI antes de Cristo al siglo II después de Cristo. Este se consideró relativamente libre de epidemias, ya que la población tuvo un aumento constante. Sin embargo, padecían enfermedades endémicas como el paludismo y la tuberculosis. El segundo periodo es el periodo de estancamiento del mundo clásico, que va del siglo III al siglo VI. Aquí surgieron diferentes epidemias, sin embargo, estas son como las cuatro más importantes, que va del año 165 al año 180, y fue una epidemia de viruela. La segunda es del año 211 a 266, que fue una epidemia de sarampión y aumentó la morbilidad y mortalidad palúdica. Y el tercero y cuarto sería en el siglo VI, que en el Mediterráneo se descubre la lepra y en el Justiniano la peste. Posterior a esto, en la Edad Media temprana, esto abarca hasta el año 1000. Esta época también tuvo diferentes pandemias, pero se vieron más como afectadas o incrementadas por las diferentes guerras que hubo. Y en Europa se disminuyó la virulencia de algunas enfermedades como el sarampión y la viruela. Posterior a esto, entre el año 1000 y la peste negra del siglo XIV, aquí se mejoraron mucho las condiciones sociales, aumentó la producción agrícola y se disminuyeron las epidemias. Como tal no dice una causa, simplemente menciona eso. En la Edad Media tardía hay una irrupción de la peste negra, la demografía de Europa se va a estancar y va a disminuir la incidencia de lepra, pero va a aumentar la tuberculosis. Posterior a esto, en el Renacimiento, esta fue también como una época muy importante en el sentido de epidemias, ya que inician los viajes de descubrimiento, la colonización, las nuevas rutas comerciales y el comercio de esclavos africanos. Entonces, en ese tiempo a Europa se le consideró como la gran exportadora de enfermedades, ya que exportó a América y a África la viruela, el sarampión y la tuberculosis, siendo esas tres como que las más importantes. Y pues en el siglo XVII al siglo XVIII, los europeos se continuaron considerando como los mayores exportadores de enfermedades. Sin embargo, ahora de África a Europa y de América a Europa, debido a los esclavos africanos, se importa a Europa la fiebre amarilla. Y en este tiempo la peste y la lepra empiezan a desaparecer y es cuando se inicia
la investigación para diferentes tratamientos a diferentes enfermedades. Posterior a esto, en la edad contemporánea, inicia una nueva epidemia de cólera en Europa. Inicia la revolución industrial, lo que hace que cambie la ecología de las enfermedades. Y va a iniciar un progreso significativo de la medicina y de la salud pública. Esto es porque se le empieza a dar más importancia a las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, enfermedades cardíacas o enfermedades pulmonares. Y pues finalmente en el momento actual, que abarca desde la Primera Guerra Mundial hasta pues este momento, se inició como el proyecto para erradicar diferentes enfermedades epidémicas. Sin embargo, pues la única que se ha erradicado como tal ha sido la viruela, y pues han aparecido diferentes epidemias infecciosas como el SIDA y pues como podríamos decir ahorita el COVID. Ya, pues mi parte. Ok, principalmente el libro primero nos cuenta como la etiología y el cuadro clínico de la enfermedad. Y en la peste, su agente es una bacteria que se llama Yersinia pestis y fue descubierta por Alexander Yersin, quien aisló el cultivo del germen en 1894. Su reservorio es en roedores silvestres y ratas domésticas donde hay una gran mortalidad. Su vector es la pulga de la rata que llega a picar al humano o al hombre. Y en su clínica es una forma bubónica por la picadura de la pulga, donde se presenta fiebre alta, linadenopatías dolorosas y supurantes, y una forma septicémica sin bubones, que es donde la bacteria puede llegar a los pulmones y hace como que provoca neumonía. Y en su mortalidad, en la forma bubónica, o sea, con la neumonía, es del 40 al 70%. No es al revés, perdón. En la forma con picaduras y eso es en 40 al 70%, y en la neumónica casi siempre sí es mortal. ¿Puedes cambiar, porfis? Esta enfermedad tuvo varios ciclos históricos. Su primer ciclo fue el comienzo del siglo IV, no, siglo VI, donde fue llamada peste de Justiniano, y tuvo frecuentes rebrotes epidémicos en el área mediterránea en los siglos siguientes. En su segundo ciclo fue en el siglo XIV, que fue llamada peste negra. Este fue en el sur del mar de Caspio y siguió rutas comerciales con la India y China. En su tercer ciclo comenzó en Asia Central a mediados del siglo XVIII, donde terminó afectando a todos los continentes con excepción de Europa. Esta enfermedad tuvo diferentes efectos sociales. El primero es que disminuyó la población. Un cuarto de la población europea murió en la primera oleada y los rebrotes provocaron su estancamiento. También alteró la economía y el comercio a falta de población activa, cierre preventivo de fronteras, aumento de bandolerismo y el pillaje. Y motivó a las persecuciones de minorías también, y cambió las ideas y costumbres morales, ya que exaltó la religiosidad, modificó las expresiones artísticas y la actualidad y la actitud ante la muerte. Y su huida de las ciudades fue la reacción más común entre los que podían permitirse huir. Igual, actualmente esta bacteria se encuentra acantonada en roedores silvestres y solo produce algunas enfermedades humanas en partes de África, Asia, Sudamérica y el oeste de Estados Unidos. ¿Le puedes cambiar, por favor? La otra enfermedad que nos dan es la fiebre amarilla, donde su agente fue el virus de género Arbovirus, y el vector eran varias especies de mosquitos Aedes y Haemococcus. En su clínica, al comienzo es súbito la fiebre, la mialgia, la cefalgia, y esta desaparece en 3 a 4 días. En un 15% de los pacientes evoluciona hasta una afectación multiorgánica con hepatopatía, hemorragias gastrointestinales y nefropatía. Su mortalidad es de hasta un 50% en enfermos que llegan a tener afectación multiorgánica.
Esta enfermedad es importante porque produce zoonosis en primates de las zonas boscosas de Sudamérica y África y pasa ocasionalmente al hombre. Bueno, la PMS estima 200.000 casos que causan 30.000 muertes cada año. Y esta enfermedad tuvo gran influencia en América, donde redujo la población indígena y alentó el tráfico de esclavos africanos que eran más resistentes a esta enfermedad. ¿Le puedes cambiar, por favor? Su modo de lucha es que se aplicaron medidas tradicionales de aislamiento y cuarentena, con campañas de erradicación del mosquito vector desde 1901 hasta 1927, donde se dispuso una vacuna eficaz contra el virus. Bueno, en sus factores históricos sociales, esta enfermedad se pudo extender hasta otros continentes, debido al traslado de esclavos africanos y el traslado a América del mosquito por depósitos de agua en los barcos, al igual que por la colonización y el desplazamiento de poblaciones y las guerras. ¿Y le puedes cambiar? Y la última es el cólera, donde su agente fue la bacteria Vibrio cholerae, en los que los reservorios son los seres humanos y las fuentes de contagio son el agua y los ríos. El vector es el agua o alimentos contaminados por esta bacteria y en su clínica la mayoría de los infectados no caen enfermos, pero sí contagian la enfermedad a otras personas. Del 20% padece deshidratación grave por la diarrea intestinal. Bueno, y es muy intensa, de hasta 10 o 15 litros de diarrea por día que produce la enterotoxina de la bacteria. Y su mortalidad fue que en el siglo XIX llegaba hasta un 50 o 70% de los enfermos y el día de hoy es menor al 1%. ¿Le puedes cambiar, porfis? Y esta igual tuvo grandes pandemias. La primera fue en 1817 a 1823, desde Bengala a toda Asia y al Mediterráneo oriental por tierra y barcos. La segunda fue de 1927 a 1834, que fue originada en Bengala, llegada a toda Europa por las guerras que mantuvo Rusia contra los polacos, los persas y los turcos, y América por las emigraciones. Su tercera pandemia fue de 1839 a 1859. Desde la India, las tropas británicas la extendieron a Afganistán y a China con las guerras del opio. Después alcanzó a todo el mundo. Y en su cuarta pandemia fue de 1863 a 1874, donde comienza con las peregrinaciones a la Meca. Su quinta pandemia fue en 1881 a 1896 desde Bombay, llegó a Europa por Egipto. Y en la sexta y la última gran pandemia, que fue en el siglo XIX, fue de 1899 a 1923, donde se originó en la India. Listo, entonces terminaron Citlali y Larisa, ¿verdad? Con el capítulo 3. Sí, doctora. Gracias. Continuamos, por favor, con el capítulo número 4. Sí, doctora, dame un segundo. Gracias. ¿Con quién te toca, Arturo? Con Geraldine. Conmigo, doctora Geraldine Hernández. Les paso lista de una vez, por favor. Agüero Espinosa Manuel Isaac. Presente. Buenos días. Permítame porque no lo veo. No lo veo. Visual, aquí me quiere ver. Aquí estoy, greñudo y todo. No.
Es que ya ve que cada que habla se ve un circulito como azul y no lo veía. Ok, gracias. Greñudo y todo, dice el doc. Gracias, doc. Aguilar Macías, Carla Celín. Carla, Carla no está. ¿O al médico? ¿Saben la razón? ¿No? Carla Celín. Si me hace favor de mandarme mensaje. Ay, doctora, soy Aguilar Macías. Es que me levanté tantito para ir por agua y me dijeron que iba a pasar lista. Ah, sí, es Carla. Ok. Sí, presente. Gracias, Carla. Aguilar Maldonado Yautli. Presente, doctora. Buen día. Buenos días. Aguirre Vargas Alondra Daniela. Presente, doctora. Buenos días. Buen día, doctora. Ángeles Galicia Daniela Alexandra. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Cabrera Torres Ricardo Antoine. Buenos días, presente. Buenos días, doctor. Constantino González Jimena. Presente, doctora. Buenos días. Muy buenos días. Cortés Camacho Atzin Amalinali. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. De Luna Vega Dalia Azucena. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días, doctora. De Lucio Hernández Aranza Madeleine. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días, doctora. Estrada Sandoval Dante Naum. Presente, buenos días. Buenos días, doctor. Franco Coria Marta María. Franco Coria Marta María. ¿Alguien sabe qué pasó ahí con Marta María? Déjenme ver. Aranza, ¿no sabes qué le pasó a Marta María? No, doctora. Yo le mandé mensaje, pero no me contesta. Marta María. Porque aquí aparece como conectada. Ok, bueno, vamos a ver. Fuentes Meléndez César. Presente, buenos días. Buenos días, doctor. Hernández Aguilar Sachel Geraldine. Presente, buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Hernández García Joemi Daniel. Presente, doctora, buenos días. Buenos días, doctor. Hernández González Mariana Itzel. Presente, doctora. Buenos días. Muy buenos días, doctora. Jiménez Álvarez Paulina. Presente, buenos días. Buenos días, Leiva Ávila Arturo Israel. Presente, doctora, buenos días. Buenos días, López Reyes Itlali. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días, doctora. López Vélez Paulina. Presente, doctora. Buenos días, Luis Pichardo Jorge Eduardo. Presente, doctora. Buenos días, doctor. Martel Gutiérrez María Fernanda. Presente, doctora. Buenos días, doctora. Martínez Fuentes Ian Johanam. Buenos días, doctora, presente. Buenos días, doctor. Pérez Morales Rosa Isela.
Rosa Isela. Rosa Isela la 1. Presente, doctora. Sí está aquí. Ok. Gracias, doctora. Ramos Prado Javier David. Presente, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Está usted durmiendo todavía? Pues ya está despiertito. No, ya despierto, doctora. Reyes Aguilar Owen Esteban Alexis. Presente, buenos días. Buenos días, doctor. Rosales Tenorio Dan Ernesto. Presente, doctora. Buenos días. Doctor, muy buenos días. Salazar Martínez Alondra. Presente, buenos días. Buenos días, doctora. Teurel, Rostan, Larisa y Beth. Presente. Buenos días, doctora. Torres de Paz Leslie Samantha. Presente, buenos días. Buenos días. Zaragoza Domínguez Selene María José. Presente, buenos días. Hola, doctora, ¿ya está bien despierta? Sí, es que me duele la garganta. Ah, doctora. Ok, bueno, listo. Ahora sí, ¿quién continúa, por favor? Sí, doctora. Ojalá que sea una simple faringoamigdalitis, ¿eh? A ver, listo. Sí, ya se ve, sin problema. Adelante, por favor, doctores. Bueno, nosotros vamos a exponer sobre el capítulo 4 y esta es nuestra presentación. Está conformado por Geraldine, Sachel Geraldine y Leiva Ávila. Okay. Bueno, vamos a hablar de las enfermedades infecciosas a lo largo de la historia, y vamos a empezar con el paludismo, que también es conocido como malaria, debido al origen y propagación que pues se le atribuye al mal aire. En España, de hecho, es nombrado debido a los días que dure la fiebre, por ejemplo, terciana, cuartana o fiebre intermitente. Y pues bueno, se le terminó llamando paludismo por la relación que tiene la enfermedad con las aguas de pantano. Dentro de su etiología tenemos que se da más en zonas costeras, húmedas, cálidas, las que están cercanas a los pantanos o los cultivos húmedos. Su agente es el protozo de género Plasmodium. Y pues bueno, ¿quién lo propaga o quién nos los proporciona? Es el mosquito Anopheles. ¿Y cómo se presentan los síntomas o qué síntomas se presentan? Hay fiebre con escalofríos, que esto genera un deterioro crónico, y mucho después vamos a presentar una anemia y esplenomegalia, que bien recordemos que es el agrandamiento del vaso. Esta enfermedad es mortal solo en los niños. Y pues bueno, dentro de la historia se le atribuye que es una enfermedad que nació en lugares de los mediterráneos. Sin embargo, se propagó hasta Occidente. Se cree que nació en Europa y pues bueno, aumentaron los casos durante el Imperio Romano. En el siglo XV, en 1400, llegó a América. Nos la atribuyeron tanto los europeos como los africanos. Y en el siglo XVIII, en 1700, fue llamado el siglo de las fiebres, debido a esta gran propagación que ya se le atribuía a una epidemia. Dentro de los factores que nos ayudaron a su extensión fueron la apertura de contactos con ecosistemas nuevos, es decir, empezaron a variar. Si hay nuevos ecosistemas, hay nuevas propagaciones, entonces el mosquito va cambiando genéticamente y pues va creando mayores resistencias. También habían resistencias ante los medicamentos antipalúdicos. Debido a los conflictos políticos y a la economía, pues se fueron abandonando algunas campañas para la erradicación
también fueron originándose nuevos pantanos. Y dentro de su desaparición, también algunos pantanos se secaron en algunas zonas. Algunas campañas que sobrevivieron dentro de ciertas zonas para la erradicación de este mosquito, pues fueron continuando también para su detección y tratamiento. El uso de estas redes nocturnas que tienen algunos lugares en zonas cálidas para que no entren los mosquitos también aportaron muchísimo para que esta enfermedad no se siguiera contrayendo. Y pues bueno, fue a finales del siglo XIX, en 1800, cuando un médico, cuyo nombre es Laveran, descubrió el plasmodio, y aquí en este siglo también es cuando por fin se le atribuye al mosquito un papel fundamental de esta enfermedad. Se tenía la sospecha en siglos pasados que los animales eran los que lo propagaban, sin embargo, no se podía creer, era como una ideología, no era nada seguro, pero gracias a este médico fue cuando por fin se descubrió que era el mosquito el que la propagaba. Dentro de las medidas para la lucha contra esta enfermedad, dentro de la antigüedad se utilizaban algunos medicamentos o ciertas técnicas, no solo para esta enfermedad, sino para muchísimas, para curarlas, como lo eran los purgantes, las sangrías, el vómito. Pero en el siglo XVII, en 1600, se introdujo la quina a España, que pues bueno, esta es extraída desde las tierras de América. Y pues bueno, este es un tratamiento muy eficaz para curar el paludismo. En 1930, 1940, fue cuando también empezaron ya a nacer otras derivaciones antipalúdicos, y también fue cuando también nace el insecticida, y en 1950 es cuando la OMS vuelve a patrocinar campañas para la erradicación y eliminación de esta enfermedad. La siguiente, por favor. En cuanto a la lepra, la lepra es una enfermedad la cual es causada por la bacteria Mycobacterium leprae. Su transmisión es cutánea o mucosa. Tiene muy baja tiene muy baja forma de contagiarse, se me fue la palabra. ¿Y cómo se presentan los síntomas? Bueno, comienza con una mancha cutánea hipoestesia, es decir, se disminuye la sensibilidad. Continúa afectando los tejidos superficiales, la piel, los nervios, las cuerdas vocales, las mucosas, y termina produciendo lesiones destructivas en nariz, cara, manos y pies. La historia de esta enfermedad, ¿cómo surge? ¿Cómo nace? Pues bueno, existen escritos bíblicos en los cuales, al parecer, en estas épocas ya existía la enfermedad. Sin embargo, la lepra que fue descrita en ese entonces no es la misma que hoy en día conocemos. Se sabe que a lo mejor fue vista. Sin embargo, fue descrita de una manera equivocada. Y fue en el siglo VI después de Cristo, cuando la Escuela Médica Preislámica de Alejandría la empezó a describir de una manera, digamos, correcta. Y pues se descubrió también que esta se daba más en Medio Oriente y Occidente en los siglos después de Cristo. ¿Qué causó el retroceso de la lepra? La competencia, la primera fue la competencia con otras enfermedades, debido a que en el siglo XIV, que fue cuando se empezó a dar lo de la tuberculosis, se descubrió que la tuberculosis causa inmunidad contra la lepra, entonces esto disminuyó los contagios.
También la peste negra, debido a las muertes que causaba, pues atacaba más a la gente que padecía lepra. Entonces, pues con sus muertes también fueron disminuyendo los casos de lepra. Mejoras en la vestimenta. La ropa ya la utilizaban para cubrir todo el cuerpo, ya cubría toda la piel. Sin embargo, por el tipo de material que utilizaban, tal vez sí favoreció a la disminución de lepra. Sin embargo, aumentó el desarrollo de piojos y chinches. Y pues esto también favoreció a la tifus. Y mejoras en el diagnóstico de la enfermedad, pues ya se podría decir si era lepra o si era alguna enfermedad parecida a la lepra. Y en estigmación social, bueno, en el antiguo Israel, a los enfermos se les juzgaba moralmente y eran rechazados por Dios. Eso es lo que creían, que era un castigo divino y algo debía haber hecho mal para que él sufriera lepra. En la Edad Media cristiana se hacían rituales donde se le daba a las personas que la padecían los últimos sacramentos, los metían en una tumba y en el momento en el que ellos estaban en la tumba significaba que ya estaban muertos ante la sociedad, eran exiliados. En otros países se les colocaban un vestido gris, unas capas con una cruz amarilla, los sombreros, los guantes, traían unas campanillas para anunciar que estaba una persona que sufría lepra y para que todos pues, prácticamente se cuidaran. Y también utilizaban un bastón muy largo para si querían, no sé, comprar algunas cosas, lo utilizaban para señalar y para que se las pudieran dar. Y en las sociedades asiáticas, pues se les quitaban sus derechos legales, es decir, no se podían casar, no podían tener propiedades, no podían tener hijos, no podían tener absolutamente nada. Sin duda alguna, las personas que sufrían lepra eran juzgados y eran considerados perversos, promiscuos, pecadores, y que ellos eran los únicos responsables de la situación que padecían. Y podemos llegar a la conclusión de que hoy en día tal vez a las personas con lepra no se les juzga ya de esta manera tan cruel como lo eran en estos siglos. Sin embargo, siguen existiendo estereotipos o más bien ciertos comentarios a la gente que padece SIDA. A lo mejor serán muy pocos, pero seguimos viendo que a lo mejor hay personas que dicen no lo puedes tocar porque te va a contagiar. A las personas que son homosexuales también se les sigue juzgando y pues prácticamente vemos que se les juzga a todas las minorías que son diferentes ante la sociedad. Entonces esta estigmación social sigue desde épocas antiguas, de otras maneras, pero sí. Y pues la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre el sífilis y bueno, este es causado por el agente de bacteria Treponema pallidum y su forma de transmisión es sexual o placentaria. En la clínica tiene 3 fases en la cual se manifiesta la enfermedad y la primera sería que es una úlcera en el lugar de inoculación, o sea, en el lugar de contacto donde se haya causado, ahí va a haber una úlcera. Luego, en la segunda fase van a aparecer lesiones alrededor del cuerpo, las cuales van a estar diseminadas. Y la tercera va a ser cuando, si esta enfermedad no se ha tratado, empezarán a aparecer en el cuerpo lesiones destructivas o afectaciones a los órganos. Y esto puede pasar desde 3 a 15 años después de la infección inicial, ya que a partir de no tener un tratamiento continuo o un tratamiento que ayude a mejorar la situación, esto va a afectar más y más al cuerpo. Bueno, los factores históricos sociales, esto se dio a partir de los cambios políticos, sociales y culturales de las sociedades. También esta enfermedad ayudó mucho a prevenir todo tipo de higiene personal, ayudó a promover todo tipo de higiene personal y de vestido y la abolición de la leprosería.
También estos factores contribuyeron a la disminución. Fueron la moralidad burguesa, ya que pues en ese tiempo era como por clases sociales y cosas así, y pues era como los principales, que son los de hasta arriba, luego los príncipes, luego la religión y al final los campesinos. Luego empezaron a crearse estas campañas de salud pública y empezaron a existir tratamientos quimioterapéuticos y antibióticos, los cuales eran a partir de la penicilina o de alguna planta o tipos así de estos tratamientos para disminuir los síntomas y ayudar a la evolución de la enfermedad. Como mencionaba, los tratamientos se mencionaban los principales, el cual es el mercurio, la cual se aplicaba o de manera cutánea o oralmente. También había una forma de fumigación que era como para ponerlo como en el aire y que se respirara. El guayaco, que es la plantita que tenemos abajo del mercurio, el cual se ayudaba solamente para ayudar a disminuir los síntomas o la fiebre de esta enfermedad. Esta se usaba y pues ayudaba a que los pacientes y los enfermos no se sintieran tan mal y pues que no se estuvieran no estar como preocupados por la fiebre y así, y ayudaba mucho a disminuir estos síntomas. El salvarsan, que es la imagen de arriba, que es como un tubito blanco. Esta fue la primera droga con eficacia bacteriana y se usaba también de manera abundante en este tipo de enfermedades. Y la penicilina, la cual era para tratar la infección bacteriana y para intentar disminuir o tratar la enfermedad para que los pacientes ya no tuvieran estas úlceras o que no fuera progresando a más la enfermedad. Y la siguiente enfermedad es la tuberculosis. Esta enfermedad puede afectar a cualquier órgano, pero se caracteriza mucho por aparecer en los pulmones, ya que crea pequeños tubérculos y causa afectaciones dentro de estos mismos. La bacteria se llama Mycobacterium tuberculosis y la transmisión es a partir de la inhalación. Hay dos maneras de manifestaciones clínicas, ya que esta enfermedad, desde los primeros momentos en el que se inhala esta bacteria, puede crear manifestaciones clínicas como falta de respiración, dolor de pecho, fiebre, o esto también se puede manifestar a partir de años, ya que no puede ser de inmediato y puede crear varios tubérculos, los cuales a partir del tiempo se van a ir desarrollando y van a afectar todavía más a los pulmones o a cualquier órgano. Y bueno, en el origen y evolución, el origen es una evolución del Mycobacterium del ganado de las vacas, es decir, antes era solo una enfermedad que estaba en las vacas y esta se fue evolucionando y se adaptó a poder afectar a los humanos. Y esto era a partir de que en el proceso de pasteurización no existía y pues esto eran las principales vías de transmisión, ya que se tomaba la leche sin el proceso de pasteurizar. Y pues al no pasteurizar la leche era como la principal vía de infección, ya que no se eliminaban estos tipos de bacterias. Y luego en los siglos XVII y XVIII, esta enfermedad fue donde tuvo más presencia y más impacto, ya que fue en los años, como te les mencionaba, que no había el proceso de pasteurización hasta que se inventó y pues empezó a disminuir, pero ya existía la enfermedad. Y al ser de inhalación era muy difícil que se tratara pues que se intentara de disminuir la enfermedad, ya que pues las maneras principales era la higiene y el distanciamiento social para que no se propagara tanto. Y hasta el siglo XIX y XX es donde tuvo una gran disminución. Pero aunque esto fuera que disminuyera el impacto social de la enfermedad, en el siglo XX todavía seguía siendo la primera causa de muerte en enfermedades, ya que pues tenía un gran impacto al ser de forma de inhalar y pues como les mencionaba, aunque podría afectar a todos los órganos, la principal causa de muerte fue siempre la tuberculosis en pulmones, ya que causaba mucha tos y no se podía respirar bien y pues terminaba siendo muy muy impactante en el cuerpo y causaba la muerte. Y ya, es toda nuestra presentación, doctor.
Gracias, doctor. Por ahí les escribí un comentario. Las enfermedades no nacían, se originan, y tampoco los insecticidas. Por ahí comentó la doctora Geraldine, por favor, para que Ok. aclaremos este punto. Y bien, muy bien. En cuanto a estigmatización que platicó la doctora, también me pareció muy acertado su comentario acerca de la estigmatización en el siglo XXI todavía de algunas enfermedades, como ella comentaba con el SIDA. Hace poco tiempo me tocó hacer una investigación acerca de, sobre el tema que estuve trabajando fue justamente esto de la estigmatización de algunas enfermedades en ciertos países, y encontré, por ejemplo, que en la India y en otros lugares de Asia les colocan chips a las personas, biochips, ¿ok? A las personas justamente que tienen VIH. Entonces, bueno, eso es parte del estigma que se tiene en el siglo XXI. Bien. Capítulo número 5, doctores, por favor. Yo, doctora. Adelante, Manuel. Ya. Va solo, ¿verdad? No, voy con mi compañera, la doctora Paulina. Doctora, conmigo. Permítame. Paulina Vélez. Ok. Sí, López Vélez. Adelante, doctor. Nosotros nos tocó el capítulo 5, somos mi compañero Manuel Isaac y yo, Paulina López. El capítulo 5 es mentalidad mágica como fundamento de la medicina. Son como dos temas principales, sin embargo estos se dividen en más subtemas. Pero bueno, yo voy a hablar sobre las diferentes formas de medicina y sus fundamentos posibles, y mi compañero Manuel hablará sobre la magia, religión y racionalidad. Como les comentaba, a mí me toca diferentes formas de medicina y sus fundamentos posibles. En las distintas épocas, las formas de combatir la enfermedad eran muy diferentes, y nuestra medicina científica es relativamente reciente. Sin embargo, todas las formas de medicina que han existido se basan en alguno o en algunos de los tres fundamentos siguientes, que son primero el saber meramente empírico, el segundo que es la racionalidad científica, el tercero que son las creencias mágicas. Y las diferentes medicinas, según el grado en que se basa en alguno de los tres fundamentos posibles, también se pueden clasificar del siguiente modo. Están las medicinas empírico-creenciales, que estas son basadas únicamente en el empirismo y en las creencias mágicas. Las formas originarias está medicina prehistórica, medicinas primitivas, que estas son pues propias de los pueblos primitivos, y las medicinas populares, que son del pueblo no instruido. La segunda son las formas sistemáticas. En esta tenemos a las medicinas arcaicas, que son en las civilizaciones arcaicas de Egipto y del cercano Oriente. Tenemos también las prácticas médicas no validadas, que estas son las llamadas medicinas paralelas o alternativas de la actualidad. Medicinas racionales y científicas, que estas incorporan algún fundamento científico, aunque pueden persistir más, pueden persistir más los otros dos fundamentos. También tenemos la medicina científico-especulativa.
Como primera tenemos la medicina clásica asiática, esta la medicina china, la medicina hindú, la medicina racional occidental, la griega clásica, la medicina asimilada a la griega, que bueno, esta es de la romana, bizantina, árabe y medieval, y la medicina científico-experimental y la medicina contemporánea. La siguiente, por favor. Bueno, la experiencia que adquirida por medios de observaciones simples permite obtener o acumular conocimientos transmisibles de una generación a otra. Bueno, en el caso de la medicina, este saber conduce al uso de remedios que, bueno, han sido encontrados al azar, también que, bueno, han sido ensayados por tanteo y error y acumulados porque, pues, parece que son útiles. No es posible comprobar la validez de los resultados ni la eficacia objetiva no puede darse por hecho por más antigüedad que la tradición tenga como sustento. Bueno, la forma de hacer la ciencia pueden distinguirse de dos periodos históricos, que es el el periodo científico especulativo. Bueno, inicialmente el conocimiento científico que fundaron los griegos consistió en especulaciones lógicas que partían de observaciones ordinarias y que no contrastaban experimentalmente sus hipótesis. Y el periodo científico experimental, en este se recopilan observaciones sistemáticas y se elaboran hipótesis provisionales que pues deben ser contrastadas experimentalmente. Se comprendió que las ideas que parecen más evidentes, aún siendo respaldadas por autoridades consagradas, pueden estar equivocadas o que también necesitan ser mejoradas. O sea, que no porque las autoridades digan que es correcto, pues tiene que ser correcto. Cualquier idea científica previa solo puede ser una hipótesis provisional que pues necesita ser contrastada experimentalmente con la realidad. La siguiente, por favor. Bueno, las creencias mágicas. Las creencias mágicas son todas las interpretaciones derivadas de una mentalidad mágica que es propia del ser humano. Hubo un momento en que los primitivos homínidos descubrieron la realidad y la captaron como un poder y una fuerza que era independiente a ellos. Se hicieron conscientes de que la realidad tiene propiedades objetivas y que se comporta de acuerdo a ciertos patrones independientes de nuestros deseos. Es entonces cuando el ser humano reconoce el carácter supremo de la realidad. El humano intenta ajustarse a la realidad y al mismo tiempo pretende ajustar la realidad a lo que se desea. Y la realidad representa problemas. El ser humano sabe que depende de la realidad, pero pues la realidad resulta inquietante para el ser humano porque pues uno se resiste a nuestros deseos y bueno, resulta una amenaza constante con males posibles. También es impredecible e inexplicable. Y bueno, pues parece no tener sentido para el humano porque pues el hombre no encuentra sentido en el azar y tampoco lo encuentra en las leyes naturales y ciegas. Bueno,
La realidad en todas sus partes y facetas puede ser percibida como sagrada o profana. Y bueno, aquí vamos a hablar como más de lo sagrado, pero pues también tengo que explicar qué es lo profano. Lo sagrado y lo profano son los dos modos de apreciación de la realidad. Lo sagrado tiene actividad, tiene poder, es eterno, tiene libertad y pues existe. Lo sagrado inspira aliento, también esperanza y aprecio. Y contrario, lo profano pues es inerte, es dependiente, es frágil, mortal y perecedero, perdón. Y bueno, es eventual porque pues su existencia se debe a otras fuerzas. Existe una línea que también divide lo sagrado y lo profano. Esto ya depende de cada cultura. Cada cultura traza una línea propia que pues va a ser distinta de las demás. Como esta línea es variable, lo que es sagrado para una cultura puede no ser sagrado para otra, y el reconocimiento de lo sagrado es más bien como una cuestión de visión y de vivencias a la que pues no se le puede aplicar un concepto de verdad o mentira. La siguiente. Gracias. Bueno, las culturas de los pueblos llamados primitivos sacralizan una gran porción del mundo. Y por su parte, las culturas arcaicas de las primeras civilizaciones tienden a considerar sagrados los siguientes ámbitos. El macrocosmos, que bueno, está constituido por los grandes espacios del cosmos con todos los espíritus y deidades que se supone que habitan en ellos. Bueno, incluyendo los intermediarios en la tierra como sacerdotes y los pontífices. También están los mesocosmos, que se encuentran constituidos por las organizaciones sociales. Bueno, estos incluyen a reyes y gobernantes de un origen divino. Y por último están los microcosmos, que bueno, este es el cuerpo humano y sus misterios, que incluyen a quienes se ocupan y cuidan del mismo, como pues los médicos. No se escucha, amigo. Un momento. Un momento. Entonces, es que le puse activar audio interno, pero creo que no furuló. Un momento. ¿Me escuchan ahí? ¿Ya? Sí, adelante, doctor. Magia y ciencia. La magia y la ciencia han estado interrelacionadas desde hace mucho tiempo, y esta no se basa en hechos o aspectos externos, sino de la introspección del sujeto. Ello se alimenta directamente de las emociones humanas, basándose en experiencias, vivencias, relatos, momentos epifánicos y cultura. Un fenómeno que se dispersa directamente en un grupo social, que se identifica, adoctrina, con el único fin de perpetuar la tradición, un hecho que se imparte desde temprana edad, creando fidelidad de los ritos. La magia presenta la característica ideal de no poder ser juzgada, ya que ésta siempre encuentra la forma de justificar por qué no ha funcionado un rito, ya sea por incumplimiento de las demandas solicitadas, variaciones en cuanto a la práctica, incluso omisión o modificación de elementos. Estos alteran directamente el resultado. Otro elemento importante es la antimagia, u otro grupo
que actúa directamente sobre el encantamiento ejercido. Esto se cuantifica directamente por los beneficios obtenidos por algunas minorías, los testimonios de personajes que han sido bendecidos por el chamán, sacerdote o curandero, rituales que en algunas ocasiones tienden a fallar, eventos que aumentan la frustración, dolor, el sufrimiento y las complicaciones, cuestiones de cualquier prueba. Otro elemento importante a considerar son los mitos y leyendas. Estos alimentan el folclore, las creencias y el imaginario colectivo de nuestra sociedad, que toman fuerza y estandarte de sus representantes o divulgadores más reconocidos. Estos se basan en el prestigio, teniendo siempre un espacio en la cultura popular y medios de comunicación masiva. El pensamiento mágico religioso perdura mientras necesitemos respuestas más allá del razonamiento. En el mundo primitivo, la magia tenía la función de organizar a la sociedad, hacerla cohesiva y darle una explicación a hechos naturales. Tenía la importancia de darle un sentido y propósito a cada uno de los personajes, actores y elementos de la vida diaria. En torno a este principio de la sociedad primitiva se levantaron centros ceremoniales para la adoración y veneración de elementos naturales, elementos representados inicialmente por animales y migrando posteriormente a una visión más antropocéntrica. Un ejemplo de estos centros ceremoniales son las ruinas de la antigua ciudad de Göbekli Tepe, un lugar donde se canalizaron las emociones colectivas de la sociedad primitiva, donde seguramente se solicitó la intervención divina con el fin de resolver temas de la vida diaria, interna o externa a la comunidad. Bueno, vamos a encontrar que la magia sí tiene un propósito fundamental, dar apoyo y estabilidad emocional en momentos de incertidumbre o de difícil afrontamiento a la realidad. En este caso vemos un video donde una madre ha perdido a su hijo y bueno, consecuentemente pues va a tener se va a aferrar o soltar de aspectos mágicos religiosos de la fe. También representa una de las bases del desarrollo cognitivo perceptual de todo individuo ante aspectos emocionales de asombro o gratitud dentro de la sociedad. Y bueno, aquí es una imagen, una animación donde podemos ver un padre que se está reuniendo con su hijo después de muchísimos años de no haberle visto. Y justamente el día de su cumpleaños. Y siempre pedía como deseo, pues, evidentemente, que reunirse con el hijo, ¿no? Que no sabía nada de él después de años, ¿no? Pues es algo para él mágico, ¿no? También la magia tiene la característica de tener una serie de marcas que la hacen reconocible a cualquier persona por lo cual se identifica como un hecho inherente a la naturaleza humana. Hay elementos que podemos identificar como elementos mágicos. Bueno, un cosplay donde se ve pues aspectos místicos, ¿no? Algo muy primordial, muy primitivo, un casco de cráneo con dientes, un aspecto chamánico que le da pues algo de místico y atractivo, ¿no? Y también presenta una serie de repeticiones y características con poca o nula variabilidad, con dependencia de una temporalidad, una temporalidad o cultura. Y pues evidentemente pues la temporalidad depende, hay hechos que se van repitiendo, son cíclicos, la necesidad de pensamientos, de momentos, vamos a decirlo como actualmente, modas asociadas a ciertos aspectos religiosos. La única que se han mantenido, o las únicas que se han mantenido son las fundamentales, que pues todos
conocemos. Antes que nada, todo este trabajo, todos estos, esta visión la realizo con respeto a todas las creencias y fundamentos teológicos que pudieran tener sin dañar susceptibilidades. También se basa en la existencia y la creencia sobre la naturalidad, mundos paralelos, el destino, aspectos extrasensoriales, todos esos aspectos que la ciencia no puede magnificar o cuantificar. Las ciencias alternativas o el mundo mágico religioso se basa en ello, y el aspecto más fundamental para ellos es pues la creencia de sus fieles, ¿no? De ello sobrevive, de ello subexiste. Y bueno, pues esta fue nuestra presentación en nombre de todos los dioses, deidades y demases. Gracias por creer. Y nuestra bonita bibliografía con nuestro bonito, también hay que incluirlo, también. Si no, nos va como nos va. Tan, doctora. Ok, tan. Oye, esto de la secularización de lo que estaban hablando, es decir, de todo aquello que es permisible en la iglesia, esto quiere decir secularizar, algo que está permitido o que no, y en las diferentes religiones, jole, sí es muy delicado. Ahora, ¿cuál creen que sea la importancia de que en el libro se toque este tema? Los que acaban de exponer o algún otro que me quiera compartir. ¿Cuál es la importancia? Bueno, ¿por qué el autor habrá tocado este tema? Pues yo creo que es por la... bueno, mejor sí quiero opinar nuestra compañera para que participe. A ver, Marifer, adelante, gracias. Bueno, Marifer. Sí, antes de que se empezara a ver todo esto de que existían pequeños microorganismos que provocaban las enfermedades, pues se creía que eran de un origen divino, que era tu castigo, ¿no? Como mencionó Manuel, que era un castigo por algo que habías hecho en la sociedad y que justamente por eso pues te aislaban, te hacían cuantos rituales para sacarte el chamuco allá adentro. Entonces es muy importante como tomar eso en cuenta porque todo antes era como de la fuerza divina y no tenía una razón de ser como actualmente conocemos. Entonces era para como, yo creo que es como para recordarnos de dónde viene esa creencia de que tal vez por algo te estás enfermando, ¿no? De que algo hiciste mal y por eso te enfermaste. Y en el siglo XXI todavía se siguen haciendo praxis muy raras, ¿no? Muy seculantes. Ok, vamos al... sí, perdón, por aquí tengo una manta levantada. A ver, Mariana, adelante, doctora. Váyanse preparando el equipo 6. Yo creo que se tuvo que tocar la diferencia entre sagrado y humano en el libro y lo mágico porque se supone que para ellos era muy importante el ya no tener fe en nada y creer que algo mágico iba a pasar, que un milagro, que algo mágico iba a pasar para poder ellos tener fe y al menos no decaerse tanto, porque era muy, porque lo sagrado reconoce un valor supremo, una riqueza inabarcable y una sabiduría infinita y una bondad inmensa, según el libro. Entonces yo creo que esa es la importancia. Según el autor. Okay. Ajá, sí, según el autor. Gracias. Muy bien, gracias, Mariana. Sí, pueden diferir, obviamente, cada que leen ustedes un libro a veces concuerdan con las ideas del autor o a veces no, y está bien, pero cuando no concuerdes, entonces demuestra de manera científica por qué no concuerdas con lo que está comentando, ¿vale?
Solamente es una opinión emitida por el autor. Adelante, Manuel, te escucho. Bueno, en el libro se maneja así, como lo ha citado Mariana, pero hay un aspecto importante que en todos trabajos sobre todo en ciencias humanitarias, pues se debe tocar el aspecto humano. Las personas pueden ser no creyentes, pero en el momento, en el borde de la vida, en el precipicio, las personas tienden a aferrarse a algo más importante que ellos o trascendental. No quieren sentir que sus vidas se han apagado como se apaga una vela o como se apaga un switch, ¿no? Sino quieren sentir que hay una inmortalidad, una trascendencia de ellos, que, que todas sus experiencias pues no se van a borrar, sino que va a haber algo más, ¿no? Y yo creo que ese aspecto, a todos los que tratamos y vamos a tratar con seres pues sensibles, en mayor o menor medida, pues es fundamental y lo debemos respetar, lo debemos tener muy en cuenta sus creencias personales, ¿sí? Aceptarlas y tomarlos de forma holística. Sí. Eso que comentas es muy cierto, el respeto a nuestros pacientes es, híjole, y a veces es muy delicado. No sé en dónde les toque hacer servicio social y estar en contacto con la población. Y ya lo verán y empezarán a trabajar en ese aspecto humano, ¿ok? Hay un caso muy relevante sobre lo que comentas, Manuel, sobre cuando pasas de la vida a la muerte. No sé si recuerden a Sigmund Freud, que no creía justamente en la reencarnación, no creía en Dios y no creía en muchas cosas. Y me gustaría que leyeran un poquito acerca de su vida de Freud, ¿no? Que tuvo, ya saben, cáncer bucal y está muy interesante su biografía para que la vean y después comentamos si gustan, ¿ok? Pero sí es importante el respeto hacia las creencias de las personas justamente que están confiando en nuestra parte más humana. Gracias, doctores. Voy a continuar con el equipo que le toca el capítulo número 6. Doctora, Sí. falté yo, soy del capítulo 4, pero bueno, ya es que ya había empezado Manuel y no lo quería interrumpir. Ok. ¿Qué te faltó, Ian? Sí, es del SIDA. Adelante, por favor, Ian Martínez. Sí, adelante. Bueno. A mí me tocó hablar de el capítulo 4 que se enfoca en el tema de SIDA. Y para empezar quería dar una pequeña introducción con las diferencias entre el VIH y el SIDA. El VIH como tal es el virus de inmunodeficiencia humana, el cual infecta las células del sistema inmune y hace que este pierda su capacidad de defender al cuerpo contra infecciones y enfermedades. Por otro lado, el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el cual se presenta en los estadios más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones. En la lectura nos habla que, como tal, hay dos tipos de VIH, VIH-1, que es el más virulento y tiene una distribución geográfica más amplia. Y por otro lado tenemos el VIH-2, que se encuentra en África Occidental y en algunos otros países como los cuales existe vínculo epidemiológico. En la transmisión y prevención tenemos que la transmisión puede ser por contacto sexual vaginal, oral o anal, por vía placentaria al feto y por la leche materna al lactante. Y en la prevención vamos a tener que
puede prevenir teniendo relaciones sexuales con protección, al igual que no compartir agujas o jeringas, y también objetos cortantes. Y bueno, en la parte clínica vamos a tener que el virus afecta primariamente a los linfocitos T, cuya destrucción distribuye progresivamente a las defensas inmunológicas. También vamos a tener la situación de seropositividad, que esta va a ser durante los primeros meses o años de la enfermedad, en las cuales solo se va a manifestar analíticamente, aunque el paciente puede ya transmitir la infección. Vamos a tener que va desde síntomas leves a infecciones o cáncer o lesiones orgánicas. Lamentablemente no existe bueno, sí hay un tratamiento, sin embargo no hay cura. La importancia sanitaria actual es, bueno, en el libro nos maneja que de 1981 al 2011 se encontraron 60 millones de personas, 60 millones de personas infectadas, de las cuales 30 millones fallecieron. Durante el 2011 fue la primera causa de muerte infecciosa en el mundo. Y nos va a afectar los costos económicos debido a que son demasiados caros e imponen un serio obstáculo al crecimiento y estabilidad económica y política de muchos países. Y va a afectar a la gran mayoría de los infectados, los cuales viven en países de ingresos bajos y medianos. El origen y la evolución. En 1981 se tienen los primeros casos, en 1959 y a 1998 se cree que se encontró el paciente infectado más antiguo. En 1983 es cuando se descubre el VIH-1 y el VIH-2, estos dos tipos de variantes. En 1999 se encuentran 3,2 millones de casos nuevos. En 1980 la acumulación de casos alrededor del mundo. El ritmo más lento se encuentra en el 2000, 2004 el máximo de mortalidad. En 2009 hay alrededor de 1,8 millones de defunciones. Y bueno, los factores de históricos sociales que han intervenido en la aparición de la epidemia. Como tal, se cree que el virus ya había pasado varias veces ahora sí que de origen de los chimpancés a los humanos, pero jamás había quedado tanto tiempo. Sin embargo, en el libro nos menciona que posiblemente fue causado por que mientras estaban, ahora sí que preparando alimento a través de los chimpancés, seguramente alguna persona que tenía una herida se contagió, bueno, se infectó. Y también se cree aquí que el VIH-1 y el VIH-2 realmente tienen una aparición bastante a la par y se cree que si es casualidad o no lo es. Ahí se tiene una disputa bastante alentadora en el libro. Y bueno, los factores para originar una pandemia van a ser primero que se encuentre en un continente africano en el que empezaba a proliferar grandes ciudades con migraciones masivas del campo a la ciudad. Es el primer factor. El segundo factor va a ser cambios sociales que promovía la ruptura de las unidades familiares. El tercer factor va a ser el desarrollo de las tecnologías de extracción y conservación de la sangre. El número 4 va a ser va a ser el desempeño de un papel de la reutilización de agujas, las cuales no estaban esterilizadas. El número 5 va a ser la facilidad y rapidez de los transportes y comunicaciones, especialmente por vía aérea. Y el número 6 va a ser los cambios de las costumbres sociales y del estilo de vida propios de la segunda mitad del siglo XX. En particular vamos a tener lo que se conoce como revolución sexual de la década de 1960, así como los movimientos de liberación homosexual y el auge de la drogadicción por vía intravenosa. Y también aquí se nos cuenta una pequeña anécdota en la cual cita el caso del paciente cero, perdón, de quien se dijo que se extendió la epidemia en los primeros momentos. Se trataba de un auxiliar de vuelo homosexual y extremadamente promiscuo que reconoció haber tenido más de 1000 compañeros sexuales. Y vamos a tener el modelo voluntarista de lucha contra la epidemia, y eso es algo que dijo la doctora hace rato, de que por ejemplo en pacientes en India me parece que había dicho usted, se tenía que tener un control
sobre los pacientes y se les implementaba esto que era lo del chip. Y Correcto. bueno, ¿en qué consiste el modelo de asistencia coercitivo? En ese modelo vamos a tener que va a ser el que se ha aplicado siempre para luchar contra otras enfermedades contagiosas. Este modelo podría haberse incluido campaña de detección obligatoria en grupos de riesgo, declaración de los casos con el nombre del paciente, seguimiento de los contactos, tratamientos forzosos, incluso internamientos con aislamiento y cuarentena. Sin embargo, se ha llegado al convencimiento de que las medidas de lucha contra la infección por VIH deben ser voluntarias. Y se ha implementado un modelo voluntarista basado en la educación sanitaria y en los incentivos para que se busque voluntariamente el diagnóstico y el tratamiento. Y por esto es que vamos a tener el modelo voluntario, porque protege los derechos individuales, mientras que el modelo coercitivo, atiende sobre todo el bien común. Mm, Más a fondo, ¿por qué un modelo voluntario? Vamos a tener que los pacientes, número uno, perdón, los pacientes no dejan de ser contagiosos después de aplicarles un tratamiento ni después de imponerles una cuarentena, por lo que el aislamiento de los enfermos tendría que ser de por vida. Y número dos, los mecanismos de contagio son comportamientos imposibles de controlar por la fuerza, que solo se pueden ser modificados por la educación y el consejo. Y número tres, la coacción y la ausencia de confidencialidad serían contraproducentes desde el punto de vista de los resultados sanitarios y va a generar temor en los pacientes afectados y agravaría la epidemia. Y también aquí se nos habla de nuevos fármacos antirretrovirales. En 1987 se tiene el primer fármaco para tratar el SIDA, sidobudina o AZT. En 1996 se implementa la terapia triple antirretroviral. En el 2003, más de 400.000 pacientes reciben tratamientos. En el 2009, 5,2 millones reciben el tratamiento. Y en el 2010, 15 millones carecían de tratamiento. Y por último, vamos a tener los problemas éticos que ocasiona la pandemia. Y primero vamos a tener que la obligación que tiene el médico de asistir a estos pacientes. El riesgo de contagio que tiene un médico es realmente mínimo o casi inexistente si se toman las precauciones adecuadas. El derecho a la confidencialidad frente a terceras personas. El médico debe guardar el secreto médico, pero también se debe procurar que estén informados los compañeros sexuales de los pacientes. Por último, el pago de los tratamientos y la redistribución de los recursos sanitarios. Esto va a presentar un grave problema económico hacia los pacientes y a los afectados. Y bueno, eso ya sería todo lo que quise abarcar del capítulo 4. Sí, doctor. Gracias. Ya se estaba quedando sin exponer su capítulo, bueno, parte del capítulo 4. A ver, permítame, estoy viendo la hora. Bien, es momento de realizar su quiz de Historia de la Medicina y Humanidades. Denme un minuto para compartirles el URL. Hoy es 3, ¿verdad? 3 de septiembre. Ajá. Listo. Copiamos. Ok, entonces tienen, híjole, a ver, déjame ver de cuántas. Híjole, está súper cortito el examen, realmente son 10 preguntitas lo que les hago.
No se les olvide que, bueno, al ratito suben sus presentaciones, por favor, para tomárselas en cuenta. Y les copio entonces el QR del examen, ¿vale? Del quiz, porque es un quiz. Son 10 preguntas. Doctora, y los que faltamos de exponer. No se preocupen, me dejan su exposición y yo se las tomo en cuenta. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias. A ustedes. ¿Cuánto tiempo es el examen, perdón? Del examen son, yo creo que 15 minutos, doctora. Tienen de las 10:30 a las 11 de la mañana. ¿Me avisan si lo pueden abrir, por favor? Ya se puede abrir, doctora. Ya, doctora. ¿Ya? Muchas gracias. Éxito. Doctora, no me deja abrirlo. Todos los demás lo pudieron. Creo que sí, creo que nada más es María José, ¿verdad? A ver, se lo paso a su personal. A ver si desde Es aquí que lo pide puedo. que inicie sesión en Microsoft. Ah, inicio sesión. A ver, ahí está. Doctora, a mí no me deja entrar, o sea, inicio sesión y carga y vuelve a decir que inicio sesión. Deja modificarlo para que todos puedan contestarlo. Dame un minuto, Larisa. Ya está el link. Se los volví a enviar. Aquellos que no pueden contestar, adelante. Listo, ahora sí.
Ya la mayoría ya contestaron el examen, el quiz. Ya están mandando su screenshot de su respuesta. Y bueno, les comento rápidamente. Les voy a compartir pantalla. En 2 minutos les platico que de acuerdo con la primera sesión que tuvimos acá en medicina comunitaria, le estaba preguntando por el chat que cuándo va a ser nuestro primer examen y estaba confirmando fecha. El examen es el día 17, viernes 17 a las 9 de la mañana. Entonces quiere decir que la próxima sesión todavía, no, de hecho, sí, la próxima sesión, lo que pasa es que, disculpen los que no alcanzaron a pasar, pero ya voy, ya con los temas ya por semana y no me daría tiempo de retrasar algún tema, ¿vale? ¿Por qué? Porque me falta todavía ver un poquito sobre antecedentes históricos de medicina comunitaria y APS, que es la atención primaria a la salud. Entonces, debido a esto, pues no puedo dejarles un poco más de tiempo para la presentación. Entonces, les reitero, la siguiente sesión vemos APS, que es atención primaria a la salud, y el día 17 tenemos habemos examen de medicina comunitaria. Ok, ya dejando todo esto en claro, voy a ver qué andan haciendo por acá. Ya todos están entregando. Mande, Manuel. Ay, perdón, dejé el micrófono abierto. Perdón, doctora, discúlpeme. Ya escuchamos el chisme, Manu. Sí, Manuel, ya te oímos todo. Ok, gracias, doctores. Entonces, si no hay más que comentar, nos vemos la siguiente semana. Les estoy subiendo las presentaciones y nos vemos. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Owen, adelante. No tengo duda con respecto a la clase. Si quiere alguno de mis compañeros compartir una duda con respecto a la clase, pues si quiere pasar antes de mí. Por cierto, antes de que se me olvide, en el grupo hay una parte que se llama general y en general hay uno que dice archivos y en los archivos dice exposiciones del libro. Por favor, los que tuvieron como tarea exponer del capítulo 1 al capítulo 7, todos suban sus exposiciones, por favor, para tomarles en cuenta esto. Los que no alcanzaron a participar, no se preocupen, para el siguiente periodo semestral van a participar, ¿ok? No les afectará absolutamente en nada esta participación. Agradezco a todos los que estuvieron involucrados en esta parte, pero les comento y les reitero la gratitud, ¿vale? Nos vemos la siguiente sesión. Perdón, por ahí alguien tenía una duda. Sí. Bueno, yo tenía la mano levantada, pero no, ya la resolvió, gracias. Yo tengo una. Sí, Marijo, adelante. Es que solamente quería saber si se envió mi examen, porque cuando le di enviar, me sacó. Ay, Marijo. Cuando le diste enviar, ¿te sacó? Ajá. Pero sí alcancé a tomarle la foto. Ok, perfecto. Lo reviso y en caso de que no te mando algún mensaje. Déjame ver, de una vez lo reviso. De una vez lo reviso, dame oportunidad. María José, ¿cómo te apellidas? Zaragoza. Ay, perdón. Tú no puedes hablar y yo pidiéndote tu nombre. Zaragoza Domínguez, doctora. Ajá. Gracias. Permítame, ahorita le confirmo. Me duele que hables.
¿verdad? Zaragoza Domínguez, Selene María José. Sí, sí llegó. Hacemos retro la siguiente, ¿ok? Nos vemos. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Se van sin tarea. Gracias, doctora. Igualmente. Gracias, doctora. Chao. Sí. Hasta luego, doctora. Bye, Aranza. Cuídate. Bye, bye.